Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues como cada jueves, con el gusto de vernos a través de esta plataforma, y justamente vamos a comenzar nuevamente una serie. El mes pasado la serie que tuvimos de 4 episodios fue dedicada específicamente al cáncer de mama, y durante el mes de noviembre se crea una concientización sobre el diagnóstico oportuno, el apego al tratamiento y el seguimiento que genera las enfermedades crónicas degenerativas, específicamente hablando, la diabetes mellitus. Justamente el tema del día de hoy está enfocado para darnos algunos tips, tanto de dieta como de ejercicios que se pueden presentar en aquellos pacientes que ya tienen diabetes y sobre todo, pues, cómo controlar estos niveles de glucosa. La dieta es fundamental en el manejo de la diabetes, ya que impacta directamente en los niveles de glucosa en sangre. Y elegir alimentos variados y controlar las porciones es mantener una dieta consistente y sobre todo es mantener una condición de una manera muy efectiva. Y pues para eso, el día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Erika Liliana Mier Ordóñez. La licenciada es egresada de la Universidad Iberoamericana de León, justamente en la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Es maestra en investigación clínica por la Universidad de Guanajuato, Campus León. Cuenta con diplomado en Educación Terapéutica en Diabetes por parte de la Universidad de Guanajuato en el campus de aquí de León. Es profesora de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de Nutrición, impartiendo materias en el área de Nutrición Clínica e Investigación. Es revisora y asesora de tesis en la Universidad de Guanajuato con la licenciatura de Nutrición. Ha participado como ponente en diversos congresos y talleres a nivel estatal y nacional y actualmente se desempeña como nutrióloga clínica en el grupo de especialidades Médica Campestre y forma parte del staff clínico en varias campañas de seguros y bancos. Participa activamente ofreciendo orientación alimentaria en programas de televisión, radio y periódicos locales. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida a este webinar, el primero de una serie de 3, donde nos enfocamos mucho sobre todo en las cuestiones de la diabetes y pues el tema de hoy es muy importante porque de aquí parte prácticamente todo el control, todo el manejo y el seguimiento que requieren nuestros pacientes. Pues primero que nada, doctor, muchísimas gracias por la invitación. La verdad me siento muy contenta de estar aquí. Ya esperaba esta invitación por parte de ustedes, porque es una oportunidad de hacer algo que me apasiona, que es la educación y la orientación alimentaria. Y como educador en diabetes, sin duda alguna, el que nosotros podamos orientar y educar a las personas que viven con diabetes, a sus familiares y a todas las personas que a lo mejor hoy no saben si viven con diabetes o no, porque vamos a ver más adelante que la prediabetes, pues a veces no da síntomas, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta muy importante la educación y la orientación también para prevenir esta condición que, pues bueno, usted está de acuerdo conmigo que ya es un problema de salud público, es una pandemia que desde hace muchos años está afectando a la población, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo, y que parece que no vamos a poderle ganar la guerra, pero yo creo que sí podemos, nos hace falta como más esta herramienta de la educación, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, doctor. No, gracias a usted y pues bueno, la escuchamos. Gracias. Bueno, pues la sesión del día de hoy para todas las personas que amablemente se están conectando con nosotros es darles algunos consejos en cuestión de cómo podemos controlar nuestra condición de diabetes, pero también cómo podemos prevenirla. Y esta información no nada más es precisamente para las personas que viven con diabetes o que tienen esa predisposición a desarrollar la condición, sino también a sus familias, ¿no? Porque finalmente vamos a saber que uno de los factores de riesgo para desarrollar la condición de la diabetes
es las cuestiones hereditarias, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos conocer esta enfermedad para poder prevenirla y si ya vivo con ella, entonces vivir con ella de una manera empoderada y no vivir con ese temor que mucha gente tiene en el momento que les diagnostican que tienen diabetes, ¿no? Para muchas personas, el que les den el diagnóstico de diabetes quiere decir igual a que me voy a morir tempranamente. Y la verdad es que tenemos que cambiar esa manera de pensar o ese enfoque. El vivir con diabetes es una oportunidad que tenemos para mejorar nuestros hábitos de estilo de vida y esto también permitir que tengamos una mejor salud a pesar de que vivimos con la condición. Entonces, hay que quitarnos esa idea de que diabetes es igual a me voy a morir tempranamente. La verdad es que no es así. Entonces, me voy a permitir pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, esta serie de pláticas que obviamente forman parte de varias sesiones vienen muy a modo a que el día 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Y no es celebrar por sí misma la condición o la enfermedad de decir, te voy a felicitar porque vives con diabetes, pero sí es hacer conciencia de la situación que se está viviendo tanto a nivel estatal, aquí en Guanajuato, a nivel nacional, a nivel mundial, sobre el crecimiento o esta elevada prevalencia que tiene la condición, ¿no? Entonces, es hacer conciencia. ¿Desde cuándo se celebra el Día Mundial de la Diabetes? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, desde 1991, ya se celebra como tal el Día Mundial de la Diabetes. Y entonces la finalidad de conmemorar este día es hacer conciencia, educar y orientar a la población en general para aprender a vivir con la condición, evitar complicaciones y sobre todo también para prevenir la condición. Y en 1989 la Asociación Mexicana de Diabetes, aquí en nuestro país, se funda y de alguna manera participa también de manera activa, pues para que se logre visualizar a esta condición como una enfermedad que iba desde aquel entonces, desde esos años, a provocar grandes problemas de salud en todos los países. ¿Por qué? Porque el atender las complicaciones de esta condición, pues obviamente está requiriendo o gastando mucho dinero. Entonces, de ahí la importancia de verdad de sumarnos. Recuerden, es el 14 de noviembre y pues la idea es que nos vamos a pintar de azul y de alguna manera hacer esta campaña para la prevención. Bien, entonces, ¿qué es la diabetes? Bueno, pues la diabetes es una enfermedad considerada como una enfermedad crónica no transmisible. Es una enfermedad metabólica y se caracteriza porque se mantienen cifras elevadas de glucosa en sangre o azúcar en la sangre, que es la manera en común de nombrarla, pero la manera clínica es llamarla glucosa en la sangre, que con el tiempo va a ocasionar o provocar daños que pueden llegar a ser graves en el corazón, en los vasos sanguíneos, arterias principalmente, en los ojos, en los riñones y en los nervios, ¿no? Que son básicamente los órganos blancos de estas complicaciones. Ahora bien, la diabetes puede o se clasifica en varios tipos. Ahora, antes de pasar a las clasificaciones, ante esto que yo les comenté de cómo se está considerando o por qué más bien se considera a la diabetes como un problema de salud, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial como un problema de salud pública, es porque la prevalencia de esta enfermedad cada vez está creciendo de manera alarmante. Cada vez son más millones de personas que tienen esta condición. Y entonces, en el 2021, se estimó que habían 537 millones de personas que viven con esta condición, que ya son diagnosticados con diabetes. Pero existe también una gran cantidad de millones de personas que al día de hoy no saben que viven con diabetes, no lo saben todavía. Y eso es algo grave, porque en la medida que uno detecte tempranamente a esta enfermedad, pues obviamente vamos a poder prevenir tanto las complicaciones agudas como las complicaciones crónicas. Y eso es un problema real que estamos viviendo en la actualidad
en la población que se diagnostica tardíamente la diabetes. Y se estima que para el 2045 van a ser 784 millones de personas que van a vivir con esta condición. Entonces, la pregunta es, y se las hago aquí a todos, es, ¿quieres formar parte de esta estadística o no? Y de verdad podemos prevenirla, aunque tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abuelo, tu abuela vivan con la condición de diabetes, tú puedes prevenirla, ¿sí? Y no desarrollarla. Entonces, también es nuestra responsabilidad el que podemos hacer y tener herramientas que nos permitan poderla prevenir. Si nosotros vemos bien y analizamos esta diapositiva, vemos que también por continentes la prevalencia de diabetes es mayor en algunos países que en otros. Nosotros formamos parte de América del Norte y la prevalencia de diabetes en América del Norte es elevada. Sin embargo, por ejemplo, en el Pacífico Occidental, pues todavía su prevalencia es mayor. Pero, por ejemplo, podemos estar viendo aquí en Europa, la prevalencia también de diabetes es altísima. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues tenemos factores genéticos, tenemos factores étnicos que también nos predisponen o nos condicionan a que podamos desarrollar esta condición. Nosotros como población latina tenemos mayor riesgo a desarrollar diabetes y pues los artículos, la investigación nos dice que solamente ya por ser mexicanos tenemos un alto riesgo a desarrollar esta condición, que es la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2 o no insulino dependiente. Pero esta está relacionada con otro factor que vamos a ver más adelante, que es el tema de la obesidad. Desafortunadamente, nuestro país es el número 1 de obesidad a nivel mundial y pareciera que la pareja o el matrimonio perfecto que tenemos es la diabetes y la obesidad. Entonces, pues el panorama para nuestro país no es muy alentador. De tal manera que entonces tenemos que combatir dos condiciones importantes. Por un lado, la obesidad y por otro lado, la diabetes. Y ahora que estuvimos con esta terrible pandemia del COVID, se unió otro integrante a esta pareja maligna, que fue esta condición de esta infección. Y pareciera que encontró ahora sí que la unión perfecta para que el COVID de verdad causara estragos fatales en la población, y en nuestra población mexicana pues fue una de las causas más importantes de muerte que tuvimos, ¿no? Es decir, enfermamos y morimos por COVID mucha gente, pero muchos de ellos vivían con la condición de diabetes y también tenían obesidad y otras enfermedades de tipo crónico no transmisibles. Entonces, el panorama no es muy alentador y de verdad no va a alcanzar todo el dinero del mundo para poder hacer frente a las complicaciones crónicas que tiene la diabetes, porque estamos hablando a lo mejor en 1900, cuando se diagnosticaba la condición de la diabetes y sobre todo aquellos que requerían de insulina para poder vivir, pues todavía no había, entonces esas personas morían, ¿no? Entonces ahí sí literal la causa de muerte era la diabetes. Pero ahora la causa de muerte no es la diabetes en sí misma, son sus complicaciones, que obviamente cuestan mucho dinero y que desafortunadamente en nuestro país tenemos un problema que no todos tienen acceso a tener una buena atención en salud. O sea, no cuentan con todo un equipo multidisciplinario para poder de verdad ayudar a las personas que viven con diabetes a tener un buen control y sobre todo a prevenir las complicaciones, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. Ahora bien, ¿qué pasa en las Américas? Estamos hablando en nuestro continente, bueno, pues en 2014 éramos 62 millones de personas que vivíamos con la condición de diabetes y para el 2040 pues se estima que van a ser 109 millones de personas que van a vivir con la condición de diabetes y fíjense los miles de millones de pesos que cuesta para cada país y obviamente estamos hablando de todo el continente americano el poder darles una buena atención a todas las personas que viven con diabetes. Es demasiado dinero. Y bueno, pues ya sabemos lo que estamos viviendo también aquí en nuestro país, que desafortunadamente no todos cuentan con esa atención a la salud. Entonces, pues sale mucho más barato prevenir que atender. Eso yo creo que a todos nos queda claro, pero tenemos que orientar y educar a la población para que sepa cómo lo puede hacer. En nuestro estado, en nuestro país, la Asociación Americana de Diabetes publicó
precisamente después de los resultados de la ENSALUD. La ENSALUD es la encuesta nacional de salud que cada 2 años se hace y que obviamente nos ayuda a tener las cifras actualizadas y de verdad con mucha certeza de que son confiables de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, además de otros resultados muy importantes que tienen que ver con la salud de la población a nivel nacional. Y entonces, pues publicó que la prevalencia de diabetes es más o menos de 18.3% y de prediabetes es del 22.1%, que creció de manera importante con respecto a años pasados, que estaba más o menos en 16%. Entonces, podemos decir que en nuestro país, en lugar de estar combatiendo y haciendo todo para prevenir y evitar esta condición, pareciera que estamos haciendo todo lo contrario y que cada vez son más los casos de diabetes. Ahora, era como muy frecuente diagnosticar esta condición en la población adulta y sobre todo adulta mayor. Y ahora estamos viendo que la obesidad infantil está relacionada directamente con el desarrollo de la diabetes tipo 2 en los niños, o sea, tiene que ver con la obesidad. Entonces, fíjense nada más el impacto que tiene esto, porque más tempranamente esos niños, estamos hablando de niños de 10, 12 años que están en la preadolescencia o adolescentes, están desarrollando o prediabetes o ya la diabetes como tal. Y pues, ¿cuál es el panorama cuando sean adultos? Pues van a ser adultos quizás jóvenes que ya van a tener cierto tipo de complicaciones y que obviamente, volvemos a repetir, no todos tienen acceso a tener un buen control y que la verdad, nuestra población infantil no debería de estar desarrollando una diabetes relacionada con la obesidad como es la diabetes tipo 2. Ahora bien, yo les comenté cómo se clasifica la diabetes, pues solamente tenemos 3 tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 1, que son aquellos que requieren insulina para poder vivir. La insulina es una hormona que gracias a esa insulina, tú que no tienes la condición de diabetes, el doctor, la persona que nos está ayudando aquí en el staff, estamos vivos. Entonces, la insulina de verdad nos permite estar vivos. Entonces, hay personas que definitivamente no producen insulina, su páncreas es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que está relacionada con una resistencia a la insulina y que está íntimamente relacionada con la obesidad. La diabetes gestacional, como su palabra lo dice, se desarrolla durante el embarazo, que eso es un problema también en cuestión a la salud reproductiva. La mayoría de las mujeres hoy por hoy tienen embarazos pues ya en edad avanzadas, ¿no? O sea, mayor de 35 años, su primer embarazo, pues es un embarazo tardío. Y si están todavía con sobrepeso o obesidad, inician el embarazo, pues va a ser un factor de riesgo para que puedan desarrollar diabetes gestacional, además de otros factores, ¿no? Factores hereditarios y, por supuesto, la alimentación y el estilo de vida. Entonces, de verdad, cada vez tenemos más mujeres que desarrollan diabetes gestacional y vamos a tener diabetes de otro tipo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos y si yo vivo con diabetes, saber qué tipo de diabetes tengo. Es muy frecuente que en la consulta nos dicen, es que ya tengo diabetes de la mala. Y yo, ¿cuál es esa diabetes? Es que ya requiero de insulina. Entonces, no existe diabetes buena ni existe diabetes mala. Y si a una persona que vive con diabetes empieza su tratamiento con insulina, de verdad no tiene que darle miedo, al contrario, esa es la mejor manera de que ustedes pueden estar mejor controlados, porque la insulina es algo que produce nuestro cuerpo de manera normal y nos mantiene vivos y todas nuestras funciones metabólicas se llevan a cabo de manera óptima. Entonces, el que un paciente que vive con diabetes lo atiendan con insulina, esto va a ser más cercano a la natural. Hay que quitarnos el miedo de aplicarnos la insulina, todos estos tabús que están alrededor de él, de verdad es lo mejor que puede tener como un control, como parte de su control a la insulina. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces saber si vivimos o no con diabetes o tenemos prediabetes, ¿no? Fíjense bien, si yo no me checo mis niveles de glucosa en la sangre, yo no voy a saber cómo están esos valores, o sea, no hay manera, no es que se me va a poner el ojo rojo, me voy a poner pálido,
Por supuesto que hay ciertos síntomas que nos pueden hablar de una diabetes, sobre todo en aquellos que van a requerir muchas veces insulina. Podemos tener la persona que empieza a perder una gran cantidad de peso, más de 10 kilos de peso en menos de un mes, que tiene mucha sed, que está orinando con muchísima frecuencia, obviamente puede tener signos de cansancio, debilidad, fatiga, bla, bla, bla. Pero fíjense, en los pacientes que desarrollan diabetes tipo 2 y que está relacionada con la obesidad, estos síntomas no se presentan. He topado en consulta que a medirles su glucosa capilar con el glucómetro, llegan a consulta teniendo más de 400 miligramos sobre decilitro de glucosa, hasta 500, y les pregunto, ¿cómo se siente? Pues bien, bueno, no se crea, estoy como irritado, como ansioso, nervioso, no he dormido bien, pero es el estrés, es el trabajo, bueno, a todo le echan la culpa menos a que puede tener las cifras elevadas en glucosa. O sea, ni se sabía que vivía con diabetes. Entonces, para saber si vivo con la condición o no, forzosamente tengo que medirme, forzosamente. Y mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te checaste tus niveles de glucosa en sangre? ¿O alguna vez te lo has checado? Si ninguno de ustedes, los que nos está escuchando, se ha checado, precisamente toda la semana que entra, la Asociación Mexicana de Diabetes, junto con Gobierno Municipal, la Universidad de Guanajuato, todo, en Explora, en frente de la plaza, en la explanada de Benedicto y en otros foros, van a estar haciendo detecciones capilares gratuitas para la población. Seguramente en muchos laboratorios van a tener costos especiales para poderte checar tu glucosa. Entonces, tienes que checarte para saber si vives o no con prediabetes o diabetes. Ahora, fíjense bien, ¿qué valores debemos de tener? Si tú te checas tu glucosa en sangre, que sería lo más confiable, pues es el valor más importante que sea directamente de sangre. Pero tú te checas tu glucosa capilar también y resulta que tus cifras son mayores de 100. Los valores normales para una persona adulta deben de ser 70 a menos de 100 miligramos sobre decilitro. Si tú te mides tu glucosa y te sale que tienes 101, 102, 109, 110, 115, 119, 124, 125, esa condición no es diabetes. Tienes lo que se conoce como intolerancia a la glucosa y que hoy por hoy es un factor de riesgo para vivir con diabetes, ¿no? Es una intolerancia a la glucosa. Como diría mi mamá, y si tengo intolerancia a la glucosa, ¿eso ya es diabetes? ¿Se quita, no se quita? La intolerancia a la glucosa se puede corregir, obviamente la alimentación, hacer ejercicio, hacer modificaciones en tu estilo de vida y podemos corregir esos valores. Esa es la buena noticia, ¿no? ¿Cuándo voy a saber si tengo prediabetes? A través de otra valoración que es la resistencia a la insulina. Si yo como, desayuno o hago mi comida y me mido mi glucosa después de 2 horas y esta es mayor de 140 hasta 199, eso se llama resistencia a la insulina y eso es prediabetes. Nuevamente, la prediabetes son condiciones que yo puedo corregir y prevenir la diabetes. Pero si yo no hago cambios, seguramente voy a desarrollar la condición de la diabetes en cualquier momento. En los nuevos criterios de diagnóstico de la diabetes, prácticamente tanto la intolerancia a la glucosa como la resistencia a la insulina ya es prediabetes. La buena noticia es que esto se puede corregir y prevenir el desarrollo como tal de la diabetes. Cuando yo tengo valores mayores o iguales de 125 mayores, esto ya es diabetes. O sea, no es que me salió en 125 o 127 o 126 porque anoche me comí una dona con chocolate. Si mi páncreas está funcionando de manera correcta en la mañana, yo tendría mis valores normales. Pero si yo en ayunas ya tengo estas cifras, eso ya es diabetes, ¿de acuerdo? Y si me mido mi glucosa en la sangre al azar, en cualquier momento del día, en ayunas, después de 2 horas, a la hora que sea, y esta es de 200 igual o mayor,
Eso ya es diabetes, ¿no? Entonces, la tarea que todos tenemos es, hay que checarnos, no duele hacerte una glucosa capilar y no es tan costoso hacerte un examen de glucosa. Entonces, hay que medirnos. Y si yo no lo hago porque me da miedo de que me vayan a dar un diagnóstico que no quiero escuchar, hay que quitarnos el miedo y hay que actuar. Porque otra vez, si yo diagnostico tempranamente diabetes, voy a prevenir complicaciones y aprender a vivir con la diabetes. De verdad, es más fácil vivir con diabetes. De verdad, perdón el ejemplo, es más complicado vivir con una pareja quizás que es floja o que bebe alcohol o que ronca, discúlpenme, que vivir con diabetes, de verdad. Entonces hay que medirnos. Entonces hoy es el momento en que yo tengo que checarme para saber si tengo prediabetes o ya vivo con diabetes. Bien, ¿quiénes forman parte de todo este equipo multidisciplinario que a las personas que viven con diabetes nos deben de ayudar a aprender a controlar bien esta condición? Fíjense, es una gran cantidad de especialistas. Y seguramente muchos van a decir, licenciada, o sea, ¿sabe cuánto me va a costar el que yo visite a cada uno de estos especialistas? No me alcanza el dinero. O quizás en la seguridad de salud pública, bueno, tardan 1000 años en mandarme con el especialista. Precisamente la idea es prevenir las complicaciones crónicas para no tener que acudir con todos ellos. Pero sí o sí, pues voy a tener a mi médico familiar, a mi médico general, o si yo soy un adulto, pues mi médico internista, ¿no? Por supuesto, el nutriólogo, pero también me voy a apoyar de otros especialistas que quizás voy a ver una vez al año o cada 2 años, depende de cómo salga mi valoración. Si a mí me acaban de diagnosticar la condición de diabetes, valdría la pena que me fuera con el especialista en los ojos para que me checaran mi retina y decir, a ver, su retina está perfecta, nos vamos a ver en 2 o en 3 años. Y la idea no es desarrollar una complicación que se llama retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en las personas que viven con diabetes. No es ir con ese especialista cuando yo ya empiezo a ver puntitos, tengo problemas de visión y ya la complicación está más grave, ¿no? Por lo menos cuando me diagnostican diabetes, tengo que checar mis riñones, cómo están esos riñones. Y me los revisan, me los checan y me dicen, tus riñones están funcionando perfectamente. Bueno, entonces a lo mejor en 1 año o en 2 volveré a hacer un chequeo de mis riñones. La idea es prevenir otra complicación crónica que es la nefropatía diabética, que es la principal causa de la enfermedad renal crónica. Tengo que aprender a checarme mis pies. ¿Por qué? Porque la neuropatía diabética está relacionada con el pie diabético, que es esa triste historia de muchas personas que viven con diabetes mal controlados, que por alguna razón pierden un dedo, pierden otro dedo, quizás ya le tienen que hacer una amputación del pie o de la pierna completa, ¿no? Todo eso se puede prevenir. Es decir, ningún paciente que vive con diabetes debe de desarrollar estas complicaciones. Es decir, vivir con diabetes es igual a que voy a tener ceguera, me van a amputar una pierna, voy a terminar en una sala de hemodiálisis. La respuesta es no, pero en la medida que aprendamos cómo vivir con esa condición. Entonces, pues bueno, de entrada, ¿quiénes son el equipo de salud que tiene que estar guiándonos y orientándonos de cómo poder controlar? Pues sin duda alguna es tu médico, por supuesto un educador terapéutico en diabetes, el nutriólogo. Y si yo puedo tener una persona que me dé orientación para hacer ejercicio, un ejercicio adecuado para mi persona, para mi edad, el ejercicio es parte fundamental del tratamiento de las personas con diabetes, para poder entonces prevenir complicaciones y quizás no tener que depender de todos estos especialistas. Por supuesto, el apoyo del psicólogo también es importante. Sin duda alguna, el que te den el diagnóstico de una enfermedad crónica que no va a tener cura, llega a ser algo que te impacte, es algo que puede deprimirte, que lo rechazas, que lo niegas, pero si aprendes de verdad a vivir con diabetes, de verdad hay deportistas de alto rendimiento, bailarines, jugadores de fútbol, soccer, alpinistas, músicos, o sea, una gran cantidad de personas talentosas que viven con la condición y han aprendido a vivir con su condición. Ahora bien,
¿Cuál entonces, si resumimos, es el tratamiento adecuado para las personas que viven con diabetes? Por supuesto, ya lo comentó el doctor Guillermo, la alimentación sin duda alguna va a ser uno de los pilares fundamentales, la actividad física, hacer ejercicio, y no es que yo me tenga que ir al Metropolitano a correr, ahorita lo vamos a ver, es con que nosotros hagamos 150 minutos a la semana de ejercicio. De verdad, la Organización Mundial de la Salud dice, vas bien. Quiere decir que al menos 30 minutos, 5 días de la semana, tienes que ejercitarte. Y además, dedicar otros 30 minutos a moverte. Yo me puedo subir y bajar las escaleras del trabajo en lugar de utilizar el elevador. Si voy al mandado, estacionar el coche más retirado para caminar un poco más, hacer los quehaceres de mi casa. Todo eso me pone en movimiento, además de estos 150 minutos. Entonces, eso ya está comprobado. Existen dispositivos como los podómetros en donde cuentas tus pasos y nos dice que para poder estar sanos, de verdad, tener una mejor salud física, por lo menos tenemos que hacer 20,000 pasos diarios. Todos los teléfonos tienen podómetros, baja la aplicación, relojes que no salen caros, checa tus pasos durante todo el día. Es que todo el día camino 20,000 pasos, ya vamos bien. Otro aspecto importante para el control de la diabetes es respetar el medicamento que te están dando. Es decir, vives con diabetes, te están dando una hipoglucemia anteoral, tienes que aprender a tomártelo a la hora correcta, en ayuno, desayunar inmediatamente, nunca fallar a tu medicamento, o sea, estar bien controlado, ¿no? Y si tienes que aplicarte insulina, respetar tus unidades de insulina, el tipo de insulina que tienes, checar la zona en que te vas a aplicar la insulina, vamos, o sea, respetar eso. No hay manera de negociar, hoy no me lo tomo, hoy sí me lo tomo. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, hay mucha gente que le cuesta mucho dinero poder comprar sus medicamentos. Entonces, a veces, incluso los que les dan en el seguro social, lo hacen rendir, es que no me va a alcanzar, quién sabe si vuelva a ver, entonces nada más me voy a tomar media pastillita y que sea lo que Dios quiera. Así no funciona el tratamiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Y el autocontrol. El autocontrol quiere decir que tienes que comprarte tu glucómetro, tienes que aprender a checarte tu glucosa y aprender a identificar síntomas que te están diciendo. Tienes una hipoglucemia, quiere decir tu glucosa está disminuida, menos de 70 miligramos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? La tengo alta, tengo una hiperglucemia, ¿qué tengo que hacer? Los educadores en diabetes, tu médico, el nutriólogo, estamos capacitados para poderte orientar y que tú sepas cómo resolver esas situaciones. Y por otro, pues obviamente la educación. Esto que ustedes ahorita están recibiendo forma parte de esa orientación y educación terapéutica en diabetes que sí o sí todos deben de recibir, ¿no? Entonces, importante también eso. Bien, desde hace algunos años a nivel nacional se creó el Programa Nacional de Prevención de la Diabetes y nos dice que una manera así clara, es una evidencia contundente para prevenir la condición de la diabetes y tener un buen control, sin duda alguna va a ser la actividad física y por otro, hacer 150 minutos de actividad física a la semana y bajar de peso, es decir, bajar el 7% de tu peso que tienes en este momento. Ahora, vamos ahorita a ver cómo debemos de bajar ese peso, quién me va a ayudar a bajar de peso, cómo debo de hacerlo, porque no cualquier plan de alimentación va a ser saludable para una persona que vive con diabetes. No, si yo no he hecho ejercicio y ahorita me voy al gimnasio y me quiero meter en una clase de cycling indoor o me voy a poner a correr a las 2 de la tarde, me voy a descompensar y si estoy mal controlado de mi diabetes, puede ser de verdad muy peligroso, ¿no? Ahora bien, dentro de la dieta, que es lo que me compete a mí como nutrióloga, existen una gran cantidad de planes de alimentación, o sea, no hay una dieta para una persona con diabetes. Hay muchos diferentes de tipos de dieta que le pueden ayudar a las personas que viven con diabetes. Y entonces tenemos la dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta de la milpa, por ejemplo, que es algo que estamos promoviendo en nuestro país. Una dieta avanzada en plantas, que es lo de hoy, es una alimentación sustentable, sostenible para de alguna manera estar en sintonía con el cambio climático y cuidar el agua. Todos este tipo de plan de alimentación tienen algo en común y el algo común es que debemos de verdad consumir más plantas, estoy hablando más frutas, más verduras,
más leguminosas, frijoles, habas, lentejas, garbanzos, cereales en forma de pan, tortilla, pastas, arroz, galletas bajas en azúcar o libres de azúcar. No es que coman pan de dulce o ahora que ya se acerca la temporada navideña, comer una gran cantidad de tamales o buñuelos. O sea, va a haber alimentos que tienen un alto contenido en azúcar añadida y no hay manera de que podamos comerlos. Sin embargo, nosotros como nutriólogos te damos la orientación y la guía para que tú entonces, de acuerdo a tu posibilidad económica, de acuerdo también a tus gustos, a tu cultura, se diseñan planes de alimentación que de alguna manera te vas a poder apegar a ello, ¿no? Se ha puesto mucho de moda y yo sé que a lo mejor alguna gente no va a estar de acuerdo conmigo, como las dietas cetogénicas o las dietas keto. Si es una persona que vive con diabetes y está descompensado, esa no es tu mejor opción de plan de alimentación. Esa no va a ser, al contrario, te vas a descompensar todavía más, porque una persona que tiene niveles elevados de glucosa en la sangre también va a tener muchos cuerpos de cetonas. Y estos cuerpos cetónicos no son del todo buenos para el cuerpo. Entonces, darte un plan de alimentación que va a liberar más cuerpos cetónicos, de verdad, sería complicar más a esta persona que vive con diabetes y que no está bien controlado. Entonces, esa es mi postura y hay muchos estudios que te dicen que no es la mejor plan de alimentación. Tenemos otras, como las que está mostrando. La dieta de la milpa en nuestro país trata de rescatar nuestra comida tradicional, es decir, de verdad, el plato estrella para muchos puede ser que, fíjense, luego escucho que comer tortilla de maíz, un taco de frijoles con salsita roja de molcajete, para muchos es una comida populacha, puede ser una comida, perdón el término que voy a decir, como para jodidos, y no tiene nada de malo esa comida. De verdad, es una de las combinaciones mejores que podemos hacer, porque al combinar la tortilla de maíz con los frijoles se forma una proteína de alto valor biológico que se puede comparar con un trozo de carne. Entonces, la mayoría de nuestra población en México, es triste que decir, vive con inseguridad alimentaria, o sea, no tiene los recursos para poder comprar todos los días carne roja, ni salmón, ni pescado, ni quesos, ni lácteos. Una proteína tan barata como el huevo, vivimos casi más de 100 pesos el kilo de huevo. Es decir, esta canasta básica de nuestro país, de verdad, cada vez le cuesta más a la persona poderlas comprar. Entonces, el poder dar este tipo de alimentación a través de la dieta de la milpa o una dieta basada en plantas nos permite de verdad ser más empáticos con la que muchas personas están viviendo. La dieta mediterránea y dieta DASH también se basa mucho en comer plantas, pero utiliza otros ingredientes, aceite de oliva, oleaginosas, nueces, almendras, pistaches, utiliza, por ejemplo, el salmón como parte de su dieta. Eso para mucha gente puede ser caro, quizás para otros puede ser accesible. Por eso, la dieta para una persona que vive con diabetes, cuando tú acudes con el nutriólogo, debe ser personalizada. No es, a ver, aquí está usted, le doy su plan de 1,500 calorías, váyase y ahí nos vemos en un mes. Así no funciona, ¿sí? Tenemos que hacer sus planes personalizados. Ahora bien, algo bien importante, y esto es un consejo para las personas que ya tienen la condición, algo muy importante es hacer el conteo de hidratos de carbono, y esto es algo que sí tienen que conocer, porque ¿qué alimentos son los que nos van a elevar la glucosa en la sangre? Es decir, yo ya vivo con diabetes o tengo prediabetes, ¿qué me va a elevar el azúcar? Entonces, los alimentos que me van a elevar el azúcar básicamente son los que aporten carbohidratos. ¿Qué alimentos aportan carbohidratos? La fruta, las verduras, los cereales, las leguminosas. Esos alimentos son los que me van a elevar la glucosa. Entonces, con lo que acabo de decir, ¿no los puedo comer? Claro que sí los puedes comer, pero a partir de que empiezas tú a controlar tu diabetes y acudir con el nutriólogo, vas a aprender a comer las porciones correctas de cada uno de estos alimentos. Porque quizás antes a ti te gustan las uvas y viendo la televisión te podías comer 1 kilo de uvas tranquilamente. Y ahora vas a aprender que tu ración son 16 uvas verdes, por ejemplo. Y que si tú vas a comer tortilla de maíz, probablemente en el desayuno te correspondan 2 tortillas de maíz, en tu comida 1 tortilla de maíz y en la cena otra tortilla de maíz. Es decir,
Sí se pueden comer estos alimentos, pero tienes que aprender a comerlos en las porciones correctas. Entonces, aquí en pantalla ustedes están viendo que, por ejemplo, no sé, la fruta, una ración de fruta, en un sistema que se llama Mexicano de Equivalentes, que se diseñó precisamente para educar en alimentación a las personas que viven con diabetes. Un equivalente de fruta es comerte 100 gramos de esa fruta y que aproximadamente te va a aportar 15 gramos de carbohidratos. Un ejemplo es, no sé, una manzana de 100 gramos nos va a aportar 15 gramos de carbohidratos. Si tú te comes una rebanada de pan de caja, pan integral, el que tú quieras, o el pan blanco, aproximadamente te va a aportar 15 gramos también de carbohidratos. Una tortilla de maíz de tortillería, 15 gramos. Si tú te comes, por ejemplo, 90 gramos de bistec, pues la carne no te aporta carbohidratos. Una cucharada de grasa no te aporta carbohidratos. Por ejemplo, una rebanada de queso, por ejemplo, te aporta, la verdad, mínimo de carbohidratos, no se cuantifica como carbohidratos, sino básicamente proteínas. Entonces, este sistema de conteo de hidratos de carbono te va a ayudar mucho porque entonces te vamos a decir cuántas porciones o raciones de cada alimento tú debes de comer y vas a aprender a intercambiarlas, ¿sí? No es como la historia de muchas personas que viven con diabetes que desafortunadamente les dijeron, no puede comer tortillas, no puede comer frijoles, ya no puede comer plátano, está prohibido el mango, está prohibido los frijoles, prohibido, 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 todo les prohibieron y no les dieron opción de nada. Cuando acuden con el nutriólogo, ¿qué te dice? Pues sí puedes comer, pero tienes que aprender a comer tus cantidades correctas. Y aquí les pongo un ejemplo de conteo de hidratos de carbono, que es un sándwich, ¿no? En el desayuno, un sándwich con pan de caja, tiene media cucharadita de mayonesa, una rebanada de jamón de pavo, tiene 20 gramos de queso panela, que es una rebanada delgada, tiene media taza de espinacas o lechuga, la verdura que tú le quieras poner, además de unas rebanadas de jitomate. Además, te vas a comer una manzana y una taza de leche. Si se fijan, todo el aporte de carbohidratos es de 59 gramos en ese desayuno. Cada persona debe de consumir diferente cantidad en gramos de carbohidratos. Precisamente para las personas que viven con insulinoterapia, este sistema es básico y fundamental porque también va a depender de las unidades de insulina que te apliques. Entonces, cuando tú te aplicas una unidad de insulina, esa unidad de insulina va a reducir aproximadamente 50 miligramos de glucosa siempre y cuando metabolice 15 gramos de carbohidratos. Entonces, si tienes bien tu control, te va a ayudar a que tú puedas hacer esos intercambios de los alimentos y sobre todo cuando acuden con un educador en diabetes o con su médico, les ayuda a precisamente entender cómo van a aplicarse estas unidades de insulina basado también en su conteo de hidratos de carbono o viceversa. Vamos a hacer este conteo de hidratos de carbono para que podamos determinar también tus unidades de insulina. O sea, van de la mano esos dos recursos. Entonces, esto es bien importante. Y otra vez, quitarnos la idea de que otra vez vivir con diabetes es tener una alimentación monótona, desabrida, limitada, que ya no voy a poder convivir con el resto de la familia, no voy a poder salir a comer a un restaurante, no voy a poder ir a una fiesta. Claro que sí, tienes que aprender a hacer estas combinaciones. Entonces, es un tip muy importante este conteo de hidratos de carbono. Algo bien importante es aprender a leer las etiquetas. Eso es algo fundamental hoy por hoy. Entonces, todos los alimentos que tengan estos sellos negros, que son todos los alimentos ultraprocesados, no solo las personas que viven con diabetes no lo deben de consumir. Es decir, cualquier persona, un niño, un adolescente, un adulto mayor, debemos ya de omitir estos alimentos de nuestra alimentación. ¿Por qué? Por su alto contenido en sal o sodio, su alto contenido en grasas, su alto contenido en azúcares añadidos basados en jarabe de alta fructuosa, una gran cantidad de aditivos y sabores artificiales que nada de eso nos hace bien.
nada en lo absoluto. Entonces, así de tajante hoy por hoy es de verdad evitar comer alimentos ultraprocesados con todos estos sellos. Mi pregunta es, ¿habrá algún alimento ultraprocesado que esté libre de sellos? Búsquenlo. Si lo encuentran, ahí me van a encontrar, ahí les voy a decir mis redes, y me dicen, ¿qué alimento encontraron ultraprocesado que no tenga sellos? Y no lo van a encontrar. Ahora, hay alimentos que pueden ser reducidos básicamente en jarabe de alta fructosa, que es el primer componente de muchos de los productos que comemos, que una persona que vive con diabetes o que quiere tener una dieta saludable no debemos de comer, porque tiene un impacto negativo para nuestra salud y sobre todo para el control de la diabetes es fatal. Entonces, por ejemplo, el pan integral de caja es altísimo en jarabe de alta fructosa. Entonces, tú tienes que buscar uno que diga sin jarabe de alta fructosa o lo pueden encontrar como 00, ya estoy haciendo marca, y ahí lo pueden encontrar. Entonces, evitar eso. Esto ya sí o sí lo último que les voy a decir antes de que me den el corte es los 7 comportamientos para el autocuidado de la diabetes. Esto de verdad no lo pierdan de vista. Primero, comer saludablemente. Acudir con el especialista en nutrición. Somos los nutriólogos, ¿sí? Segundo, tomarte tus medicamentos, ya sea el hipoglucemia anteoral o aplicarte tu insulina. No es negociable omitirlos. No porque vayas con el nutriólogo ya te vas a dejar de aplicar insulina o el medicamento. Tercero, activarte. Sí o sí tienes que empezar a hacer ejercicio. ¿Nunca has hecho ejercicio? Acércate a un licenciado en terapia física para que prepare tus músculos para hacer ejercicio. El automonitoreo. Tienes que checar y conocer cuando tengas la glucosa elevada y cuando la tengas disminuida. Reducir el riesgo. Tienes que cuidarte los pies, tus ojos, tus riñones. Entonces, tienes que acudir a esos especialistas y al menos checarte una vez al año si vives con diabetes. Vivir con diabetes y tu actitud. Acepta la condición. Aprende a vivir con la diabetes. Y si tú te dices, soy Erika, la diabética, mi papá, el diabético, el señor Pérez, el diabético, estamos mal. Es vivo con diabetes. Soy Erika y vivo con diabetes. Y soy feliz y me estoy educando y puedo hacer muchas cosas. Y por último, reducir los riesgos. Quiere decir que yo tengo que prevenir situaciones que me puedan poner en riesgo o en peligro, ¿de acuerdo? Entonces, si aprendemos estos 7 comportamientos, vamos a aprender a vivir con diabetes. ¿Listo, doctor? Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que lo último es una muy buena reseña de lo que debemos de hacer y cómo debemos de cuidar nuestra alimentación y todo lo que debemos de hacer para tener una enfermedad equilibrada. Si bien las personas que padecemos diabetes, ya vivimos con una condición que a veces nos cuesta asimilar, hay que aprender justamente a vivir con ello, pero lo más importante es que se puede llevar un estilo de vida y una calidad de vida perfectamente bien. Y es un hecho de que efectivamente la diabetes no matan las complicaciones, pero esas complicaciones son a consecuencia de un descuido. Y efectivamente yo también utilizo esa parafraseo, licenciada, con mis pacientes. Les digo, vivir con diabetes es como vivir en un matrimonio. Si te llevas muy bien con tu pareja, vas a llevar una vida excelentemente matrimonial. Así Si es. llegas tarde, si no lavas los platos, si no lavas tu ropa, si no le haces caso a tu mujer, pues vas a tener problemas. Así de sencillo. Entonces, justamente es llevar un equilibrio en nuestra vida para poder mejorar nuestras condiciones. Muchas gracias, licenciada. Si me permite, vamos a hacerle unas preguntas que nos están haciendo las personas que asisten aquí al webinar. Claro. Para tratar de resolverles algunos cuestionamientos que pues les surgieron a lo largo de la presentación. Nos pregunta José, ¿existe alguna iniciativa para que se haga hemoglobina glucosilada como prueba de tamizaje en lugar de la glucosa capilar? Lo que pasa es que la hemoglobina glicosilada no es una prueba de diagnóstico, sino es una prueba de control. Sin embargo, ahorita las nuevas guías de la ADA, que nos basamos en ella, que es de la Asociación Americana de Diabetes, nos dice que, por ejemplo, si yo tengo una persona en la que tiene riesgo el desarrollo de diabetes, sobre todo una persona que llega, consulta, tiene factores de riesgo, obesidad, antecedentes heredofamiliares, varios factores. Entonces, yo le voy a solicitar una glucosa en ayunas
le puedo pedir también una glucosa postprandial de 2 horas con una carga de 75 gramos y le puedo pedir de una vez ya la hemoglobina glicosilada, porque la hemoglobina glicosilada nos va a decir de 3 meses atrás cómo se ha mantenido esa glucosa durante todos esos días. Entonces puede ser que nos salga que no sé, llega con 90 de glucosa en ayunas, pero tiene una glucosa postprandial de 150 y su hemoglobina glicosilada salió por arriba del 6%. Entonces, si nosotros nos vamos a los criterios de la ADA, ¿qué nos va a decir? Que esa persona ya tiene diabetes. Entonces, si se juntan todos esos valores, nos puede ayudar a hacer diagnósticos tempranos. Pero en el grosor, la hemoglobina glicosilada solita no es un diagnóstico, sino nos va a decir un control. Sin embargo, en las nuevas guías se juntan esos 3 valores. Entonces, incluso hay detecciones capilares de hemoglobina glicosilada. También hay tiras reactivas para medir la hemoglobina glicosilada y nos pueden dar esos controles. Así es. Sí, por ahí tenía un maestro que decía que era una especie de prueba de mentira para saber si el paciente se estaba cuidando o no. Es que la verdad es que sí, porque ya el paciente aprende a que 3 días antes de ir a la consulta empieza a llevar su alimentación bien y bajan sus valores de glucosa. De verdad, el organismo es una chulada y es bien noble. De verdad es que a veces no lo queremos cuidar. Entonces, a la hemoglobina glicosilada, ahí sí no hay manera de engañarla y de engañar al paciente, ¿no? Así es. Muchas gracias, licenciada. Nos pregunta María, ¿cómo se puede apoyar a alguien que padece diabetes? ¿Hay alguna dieta en especial que se recomiende? Sí, claro. Si nosotros estamos en este tenor, ¿no? En el que yo me sumo, en el de llevar una dieta basada en planta porque estamos cuidando al planeta, y les voy a decir por qué. Fíjense, cuando ustedes, para producir 1 kilo de proteína de vaca, se gastan más de 26,000 litros de agua para producir 1 kilo de carne. Ya sé que todos los amantes de la carne van a decir, ya córtale a esta licenciada porque lo que está diciendo es una atrocidad. Pero para producir 1 kilo de verduras, tan solo necesito 1 litro de agua. Entonces, si yo soy una persona que está comprometida con el planeta, digo, pues tengo que comer más plantas. Ahora, puedo guiarme hacia una dieta que es de la línea de los vegetarianos que se llaman flexitarianos. ¿Quiénes somos los flexitarianos? Y digo quiénes porque yo soy flexitariana. ¿Qué quiere decir? Que no todos los días vamos a comer productos de origen animal. Es decir, mi dieta no puede tener todos los días huevo, ni carne, ni leche, ni atún, ni pollo, ni pescado. Basarme en los otros grupos de alimentos, bien equilibrada esa dieta, bien completa, adecuada, tanto en nutrimentos como en cantidad, y me puede permitir no solo tener un buen control de mi diabetes, de la hipertensión, mantener un peso saludable, si yo tengo problema de estreñimiento, si tengo ya un tema de diagnóstico de hígado graso, hasta un paciente oncológico, de verdad, una dieta bien hecha, basada en plantas o flexitarianos nos puede ayudar. Pero olvídense de verdad en el que es que fui y me dijeron que no puedo comer lo que normalmente dicen, doctor, o sea, no puede comer tortillas, no puede comer pan, no puede comer arroz, no puede comer frijoles, olvídese del plátano, no puede comer papaya. Doctor, pues, ¿qué puedo comer? Pues acuda con el nutriólogo para que le diga qué puede comer, si lo mandan, ¿no? Así es. Entonces, la otra es recurrir de verdad a, híjole, doctor, ya me compré el polvo o la bebida que vende mi comadre en el club de nutrición. Ay, doctor, ¿qué le digo? Pues eso no. Y algo bien importante, o sea, no hay cura para la diabetes a todas las personas que están aquí viendo. No hay cura. La diabetes no se cura con el licuado, no se cura con una inyección, no se cura con nada. O sea, hasta hoy no. Cuando de verdad tengamos a esa persona que descubre la cura de la diabetes, se va a ganar el premio Nobel, doctor, pero hasta ahorita no hay cura. Y de verdad, hijo, tengo que decirlo porque se tiene que decir, doctor, pero podemos escuchar en ciertas estaciones de radio aquí en León de la ciudad, donde están un grupo de personas
que dicen que se puede curar la diabetes con licuados, con jugos. De verdad, yo no sé cómo salen al aire, pero no es cierto, doctor. O sea, de verdad, y la gente deja de seguir sus tratamientos por escuchar a ese grupo de personas. Entonces, de verdad, tengan mucho cuidado. O sea, no hay como, ni hay un alimento mágico que cure la diabetes. No por comer puros nopales me voy a curar de la diabetes. Tienen Moringa. fibra, ayudan a regular los valores de glucosa, pero no cuidan, o sea, no curan la diabetes. O sea, no hay un licuado, no hay una semilla, no hay nada. O sea, la alimentación no hace magia. Sí, muchas gracias. Nos pregunta Elvira, buenas tardes, ¿un diabético puede tomar café? Sí, claro. Bueno, aquí hay como mucha controversia en eso, depende del tipo de café que tomemos. Si yo tomo un café de grano que está filtrado, así con un filtrito, ese café tiene muchas propiedades antioxidantes y ese es saludable. Y esto incluso, por ejemplo, en semanas pasadas, hubo un congreso de gastro aquí en la ciudad que hablaba sobre la prevención del hígado graso y del cáncer hepático, y dicen que el tomar café puede ser una medida preventiva, pero es el café de grano filtrado, no es el café soluble del anuncio y Sí, es de la despierta, cafetera. ese no, Con el es de filtro. cafetera, exacto. Si yo lo tomo de el que me venden en esas cafeterías donde sale expreso, ese no, porque no está filtrado. Tiene que estar filtrado, no tiene que ser el colombiano o la mezcla arábiga, bueno, eso ya depende del sabor, pero ¿cuánto debo de tomar de café? No más, o sea, lo adecuado son 3 tazas de café, de cafetera, de 240 mililitros. Aquí es, ¿quién puede tomar café? Si yo tomo café y me empieza a latir el corazón y me empieza a temblar la mano, no tolero el café. Por lo tanto, aunque yo les diga, toma café porque te hace bien, a ti no te hace bien, eres intolerante a la cafeína, entonces no lo puedes tomar. Pero las personas que somos amantes del café, pues ya sabemos que al menos 3 tazas de 240 mililitros, no estoy diciendo 3 botes de al litro, porque hay gente que se toma como 2 litros de café al día. Eso tampoco es saludable. Pero sí lo pueden tomar, sí lo toleran. Si no lo toleran, no hay manera. Muy bien. Pues muchísimas gracias, licenciada. Un tema muy interesante. Sabemos que usted es la experta en esto, por eso, pues el día de hoy, qué gusto tenerla con nosotros. Esperamos contar con usted en próximos webinars. Y bueno, Claro. si nos da el comercial, ¿dónde la encontramos? Pues yo estoy en especialidades médica campestre, justo a un lado de la cafetería Matilda, en planta alta. Y los teléfonos de ahí del grupo es el 477-717-5690. Ahí las niñas están desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y con muchísimo gusto ahí los puedo recibir. Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciada. Un gusto contar con su participación. Y pues bueno, a nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar de hoy, porque justamente uno de los motivos es concientizar y educar a las personas sobre este tipo de padecimientos. Se puede vivir con esta condición, pero lo más importante, se puede llevar una buena calidad de vida. Y pues bueno, Así gracias es. a sus consejos, a sus tips, justamente eso se va a lograr. Claro que sí, acuérdense, el 14 de noviembre, todos de azul, pintarnos de azul para celebrar el Día Mundial de la Diabetes. Muchísimas gracias. Bueno, y Hasta también quiero luego. agradecerles a todos ustedes su participación. Les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 79 de la serie y justamente vamos a hablar de estos temas relacionados con la diabetes durante todo el mes. Entonces, descárguenla, compártanla a través de sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, sus tiempos libres, una revisadita y podrán encontrar muchísimos temas muy interesantes. Y bueno, justamente les recordaba que para la próxima semana seguimos con esta dinámica del segundo episodio de esta serie de 3 y la próxima semana lo vamos a enfocar mucho a la diabetes infantil. Para ello, vamos a hablar de la diabetes infantil con la doctora Catalina Peralta Cortázar. Ella es endocrinóloga pediatra. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta licenciada. luego. Gracias, Pablo. No se la Gracias. pierdan, es excelente Así la es. doctora Catalina. Hasta luego. Hasta luego.